Dicen que una de las epidemias de este siglo es la soledad. No obstante, el 30% de las personas mayores de España viven solas en casa. No es el ejemplo de las personas que nos acompañan que viven en una residencia, en concreto en la residencia Cardenal Marcelo. Nos hemos acercado hasta aquí para hablar precisamente de eso, de la soledad. ¿Cómo se llama usted? Juliana Fernández. ¿De qué pueblo es? Barcial de la Loma. Ahí hay buenos palomares, ¿no? Y buenas ovejas y buenos perros. ¿Qué tal se encuentra aquí? ¿Se siente sola en este lugar? No, muy acompañada entre todos. ¿Y antes? Y demos gracias por ello. ¿Y antes cómo estaba usted? Muy bien en casa también, pero tuve miedo por la soledad. ¿Sí? ¿Cree que eso es un problema de las personas mayores que se encuentran solas? Sin vecinos, sin nada. La calle no había nadie, nada más que y una de la plaza, Consuelo. ¿Y cree que la sociedad les está devolviendo todo el esfuerzo que ustedes han hecho a lo largo de su vida? Pues creo que sí. Sí. Y agradecidos. Bueno, también está con nosotros, ¿cómo se llama usted? Hermógenes. Hermógenes. ¿De qué pueblo es? Siete Iglesias de Trabancos. Allí no hay palomares. No, hay buen vino en Nava del Rey, cerca. ¿Qué tal se encuentra aquí en la residencia? Encantado, cada vez mejor. Lo tenía que haber hecho venir aquí antes, como lo he dicho antes. Porque al principio usted era un poco reacio a venir a la residencia, No, o sus hijos. No, pero yo siempre he estado aquí en Valladolid desde muy pequeño, ya le digo, luego ya cuando ya cogí la vacación ya de marchar por unos meses, 2 años o tal, y yo no me encontraba a gusto porque estaba solo. Yo tenía una hija, una prima mía, se portaba muy bien conmigo, pero ya no es igual que aquí, ¿eh? Porque aquí estamos con todas las comodidades y con todas las cosas. Y muchos que se quejan, no sé el por qué, porque no saben lo que tenemos con esta santa casa, y se acabó. Y de todo, ¿eh? ¿Pero cree que la soledad sí es un problema? ¿Conoce casos de gente? Sí. Yo tuve una enfermedad del citrón, y una noche, pues lo pasé bastante mal. Si hubiera estado aquí, no me hubiera pasado, sinceramente. Las cosas como son. Y aquí estamos encantados. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes y el resto de las personas que se encuentran aquí van a formar parte del público junto con ustedes. No vamos a hacer un debate si residencias sí, residencias no, si es bueno que estén los padres con los hijos o están mejor en una residencia. Cada caso es un mundo, pero sí sabemos que la soledad es un problema. El motivo de hacer este programa es que en este mes, y no es un ejemplo único, apareció una persona mayor muerta en casa y se tardó más de 10 días en que familiares y los vecinos se diesen cuenta. ¿Qué clase de sociedad estamos creando? ¿Qué clase de mundo queremos? Eso es lo que queremos analizar con diferentes agentes que tratan precisamente con la gente que está sola en casa. La soledad en las personas mayores no solamente puede ser un problema físico, sino un problema también psicológico. En primer lugar queremos presentar a Luis Alonso, muy buenas. Muy buenas. Es el director de esta residencia, Cardenal Marcelo, gracias por abrirnos sus puertas. Estábamos hablando, ¿cuál es la media de edad de la gente que nos acompaña? 89,6 años. 89,6. Tenemos varios de 103 y 2 de 102 y ahora mismo me parece que son 3 de 101. ¿Se puede decir que en las residencias el problema de la soledad es menos problema? Es menos problema, pero sigue siendo problema. Hay un 2%, 2-3% de nuestros mayores que aunque vivan en centros residenciales siguen teniendo soledad. Es una lucha que tenemos, pero disminuimos bastante. Pasamos de un 15% de la población a un 2-3% de personas que reúnen unos requisitos de personalidad que cuesta mucho que se integren en los centros y que busquen compañías. Pero podemos decir que el resto que vienen al centro, que vienen con soledad, mejoran rápidamente con el ambiente que hay en el centro residencial. O sea, que hay un porcentaje de la gente que viene a la residencia que precisamente viene por eso. Sí,
Un tanto por ciento muy elevado. Más del 50% de las personas mayores que acuden a los centros vienen con un diagnóstico claro y evidente de soledad. Muchos de ellos les queremos dar habitación individual y no la quieren, quieren una habitación compartida porque tienen miedo, ya lo acaba de decir un residente, tienen miedo a estar solos porque no están seguros. Luego hablaremos de ello. También nos acompaña Eva María Fernández Rodríguez, muy buenas. Buenas. Coordinadora De Cruz Roja en Castilla y León. Bueno, esto es una realidad, las residencias, pero hay muchas otras personas que prefieren estar en casa. Ustedes se encuentran precisamente con esa realidad y con muchos problemas. ¿Cómo es el día a día que ustedes ven de esas personas que están solas en los pisos, por ejemplo, en este caso de Valladolid o de otras ciudades? Sí, bueno, yo creo que lo importante es que las personas puedan elegir dónde quieren estar, y especialmente las personas mayores, que tomen esa decisión. En cualquier caso, los problemas que nosotros nos encontramos principalmente es el de la soledad, el no querer estar solos, y es ahí quizá donde nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo. Es verdad que contamos con una red de voluntarios que precisamente de lo que tratan es de paliar esta soledad, generando confianza con las personas a las que atendemos y haciendo esas labores sencillas pero tan importantes como es jugar a las cartas, charlar, hacer cosas juntos y también evidentemente informarles de otros recursos que pueden tener a su alrededor. También está con nosotros Clara del Rey, muy buenas. Hola, buenas tardes. Es inspectora de la Policía Nacional y vinculada con los programas relacionados con las personas mayores. Me imagino que hay llamadas que ya son de preocupación cuando algún familiar no tiene respuesta de ellos o incluso de los vecinos, pero ustedes no están esperando esa llamada porque tienen otras muchas actuaciones controlando también qué pasa con estas personas que viven solas. Sí, dentro de la policía no solo hacemos labores cuando sucede algo pues, triste o penoso, ¿no? Una familia que ha perdido a un mayor o que no le localiza y bueno, es bastante estresante, sino que también tenemos programas preventivos para dar consejos de seguridad, hablamos con los mayores a través de charlas o a través de diferentes programas, como digo, y en estos les damos consejos para garantizar un poco el bienestar de los mayores, que una de las principales preocupaciones es la falta de seguridad y a veces la seguridad desde el punto de vista de delitos, pero otras veces es la soledad lo que les causa esa inquietud. Nosotros tenemos muchas llamadas de personas mayores a las que pues auxiliamos en sus domicilios, más o menos un 15 al mes o así, que nos piden alguna cosilla relacionada con que se han caído o cosas así. También está con nosotros Francisco Carracedo, muy buenas. Buenas tardes. Es el presidente de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Castilla y León, de la UDP. Unión Democrática de Pensionistas de Castilla y León. De Castilla y León. Existen programas como Contigo en Casa que hacen más llevadera las personas que viven solas. Sí. Pero desgraciadamente estos programas no tienen a lo mejor el apoyo que se merecen desde las administraciones y desde la propia sociedad. Sí, así es. Nosotros tenemos desde hace años, luego hablamos de él si queréis, un programa de acompañamiento, de lucha contra la soledad en pueblos muy pequeños. Y realmente, me duele decirlo, pero en este momento le tenemos en grave peligro de desaparecer. La gestión del IRPF ha cambiado de manos, y por razones amplias y un poco extrañas, pues nos hemos quedado sin ello. Estamos intentando que no desaparezca al menos los 108 equipos que tenemos en Valladolid, perdón, en Castilla y León, que sigan funcionando. Luego, si quieres, te explico o os explico. Hablamos cuál es ese problema precisamente, en qué consiste ese programa que creo que permite que esa persona esté más en contacto con los familiares, pero claro, si al final hay un coste importante, pues al final la soledad pues también bueno, es importante, sí. Es decir, se trata de un programa de acompañamiento. Municipios muy pequeños, donde no llega casi ADSL. Por ejemplo, en la provincia de Valladolid hay 77, en León hay unos 90, son muchos más de los que parece. Bien, en estos municipios, a personas de 65 años o más, solos o en matrimonio,
Nosotros les llevamos un televisor, su antena parabólica. El televisor está conectado al sistema Escape, creo que más o menos todos le conocemos. No es un tema de medicina, médicos como podéis tener en Cruz Roja, es acompañamiento. Se trata de que estas personas, mediante simplemente con el mando de distancia, hablan con sus hijos, que pueden estar en Albacete, Moscú o Washington. Vía Escape significa que no hay sombras. Luego hablaremos de por qué está en peligro ese programa, que vemos que es tan importante, precisamente no solamente los problemas que pueden tener diarios, sino que estar en contacto con los familiares es suficiente. Les decíamos al principio del programa que una persona ha estado 10 días después de fallecer sin que nadie dé cuenta, ni siquiera ni familiares ni vecinos. Podría ser el guión de una película, pero no lo es. Queremos recordarles qué es lo que pasó y preguntarnos y analizar qué es lo que está sucediendo en esta sociedad para que estos casos sigan ocurriendo. Este mes aparecía el cadáver de una mujer de 82 años en su casa de Valladolid. Era la vecina del segundo. Cuando notaron su ausencia, llevaba 10 días muerta. Tenía una sordera que le hacía muy difícil la comunicación. Entonces, estaba ella recluida en su casa. La única relación que tenía era con una prima que había muerto hace unos meses y estaba totalmente aislada la señora. Son fallecimientos naturales, por eso no se cuantifican, pero los titulares de prensa evidencian un problema. Se está constatando que cada vez hay más gente que muere sola. Yo creo que es un punto de reflexión, ¿no? Vamos a pensar entre todos qué es lo que está pasando, en qué estamos fallando. Casi 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas en España. Soria, Zamora y Burgos son algunas de las provincias con mayor porcentaje. Los hijos nos vamos a ir fuera, todos nos vamos un poco desconectando, se van muriendo tus amigos, de tu entorno biográfico y al final acabas solo en tu casa. El año pasado, el 10% de las actuaciones de los bomberos de Valladolid fue para auxiliar a un mayor solo en su vivienda. Se caen, llevan días tendidos en el suelo, a lo mejor pues 30 horas, 40 horas. Ayer me caí ayer a la mañana y resulta que es el día siguiente por la noche. El perfil de quienes requieren atención siempre es el mismo, un anciano aislado. No tienen un arraigo social de familia o amigo muy cercano que pueda detectar con premura el que ha habido un problema. La esperanza de vida media en Castilla y León se acerca a los 84 años. Es la tercera comunidad autónoma más envejecida de España. 1 de cada 3 personas supera los 60 años. La esperanza de vida ha crecido mucho en los últimos años, pero nos preguntamos, para estar solos, veíamos el ejemplo es un caso aislado, pero es verdad que al tener tantos años, cualquier accidente, caerse, puede provocar que ni siquiera se puedan mover y que esas sean también actuaciones que llegan a ustedes. Sí, la verdad es que cuando hacemos, yo y mis compañeros cuando hacemos charlas a la población en general siempre pedimos eso, esa labor de solidaridad que tenemos que hacer todos. Si vemos un vecino o una vecina que vive solo y pasar 10 días sin verle y ver que tenía, como en este caso, la luz encendida y que no la había apagado, yo creo que no tienen que tener ningún reparo en llamar a la policía. Es estupendo cuando nos llaman y a lo mejor pues localizamos a algún pariente que tiene llave, entras y está viendo la tele o está tan tranquilo y es estupendo, porque saben ellos que nos preocupamos por los demás, porque a veces la familia está lejos. La familia pues tiene otras preocupaciones y bueno, en este caso tenía familiares muy lejanos. Entonces había estado ingresada en un centro hospitalario. Se genera duda de si estará ingresada otra vez, bueno, estas cosas que pasan. Es muy importante que los ancianos que vivan solos mantengan esa red social en cuanto a vecinos, en cuanto a que si se marchan porque van a casa de un hijo o a unas vacaciones, comuniquen al entorno para que el entorno no diga, bueno, a saberse qué habrá hecho, y sí que cualquier cosa les llame la atención y no tengan pudor en llamar al 091 o al 112 y lo comprobamos, que está estupendo, pues fenomenal. ¿Qué se puede hacer para combatir la soledad? Porque a veces a lo mejor son pequeños gestos, no hace falta ninguna infraestructura súper especial. Realmente lo fundamental tiene que ver con un cambio social
y con la participación de la sociedad. Nosotros, como una entidad de voluntariado, entendemos que nuestro mayor activo es, sin duda, que lo que provocamos es que haya personas comprometidas con su entorno. Estoy hablando del voluntariado. De la manera que nosotros trabajamos para enfrentar este tema es bidireccional. Por una parte está el contacto directo a través de nuestros voluntarios, pero evidentemente en una comunidad como esta, tan grande, con una dispersión tan brutal como la que tenemos, con una densidad de población de 4 habitantes por kilómetro cuadrado en algún caso, pues tenemos que aprovechar también las oportunidades que nos dan las nuevas tecnologías, y nosotros lo estamos haciendo así. El servicio de teleasistencia que nosotros tenemos, que ya tiene 27 años, también se está acomodando y está cambiando conforme a las necesidades que tienen las personas mayores. La teleasistencia es un servicio que ofrece seguridad, por una parte. Estamos hablando que atendemos las llamadas de urgencia, hay detectores de humo, hay un montón de dispositivos que nos pueden dar alertas, pero sobre todo las personas mayores lo utilizan precisamente para paliar esa situación de soledad. Nos llaman en el 80% de las situaciones porque quieren hablar, e incluso las llamadas que nosotros tenemos programadas las están esperando, es decir, no es que nosotros hagamos el seguimiento, ellos mismos nos lo están haciendo, y se genera allí conversaciones de todo tipo, de carácter muy personal. Entonces, creemos que la combinación de una atención presencial a través de nuestro voluntariado, que es importantísimo, porque realmente el voluntariado, al margen de hacer esas labores de acompañamiento, visita, ve la situación de una casa, ve la situación de la persona, qué cambios están generando, y esos oídos y esos ojos son importantísimos para nosotros. ¿Tenéis un problema de voluntarios? Bueno, gozamos de buena salud, tenemos 13.000 voluntarios, pero como repito, llegar al último rincón de Castilla y León, pues evidentemente es complicado. Lo que yo también quiero expresar es que, bueno, las personas mayores evidentemente reciben servicios, pero en nuestro caso el 15% de nuestro voluntariado tiene más de 60 años. Es decir, yo creo que también de alguna manera hay que dar esa visión positiva de las personas mayores que dan su experiencia, su tiempo, y que desde luego para una institución como la nuestra, como voluntarios, están siendo determinantes a la hora de cambiar actividades y a la hora de proponer nuevos retos. Aquí, Luis, no son voluntarios porque unos con otros se hacen compañía. Decíamos que no queríamos hacer un debate de residencias sí, residencias no, pero yo me imagino que en el seno de muchas familias siempre está ese debate de que parece que tenemos una traición con nuestros padres cuando decidimos llevarles a una residencia, pero cuando trabajan los dos cónyuges es muy complicado. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar? Porque seguramente aquí tendrá casos prácticamente a diario de esa problemática, por llamarlo de alguna manera, y que luego, como veíamos con una de las personas que está aquí, pues decían, tenía que haber venido antes. Pues yo lo primero que quiero decir como médico, como persona dedicada durante 30 años a las personas mayores, que una cosa que está fallando es el comprimido de la sociedad. La sociedad, los vecinos, el apoyo vecinal, porque todo lo cargamos a la administración, y que nos dote la administración y que nos pague la administración, no. El vecino de la puerta de al lado, el vecino del pueblo, no le cuesta nada todos los días pasar con estas personas que viven solas, preguntarlas, darles los buenos días y decirles, te compro la barra, te compro el pan, porque muchas veces tienen problemas de artrosis, esa mañana les cuesta mucho levantarse, y empiezan a hacer un círculo, porque el problema de la soledad es que se autoalimenta. Ellos se disgregan de la sociedad, creen que no van a ser admitidos, empiezan a tener problemas cardiológicos importantes, no duermen, y eso es un círculo vicioso. Pero por eso yo creo que lo primero que hay que darles es el comprimido de la vecindad. Los vecinos en esta sociedad tienen que cambiar, las personas tenemos que cambiar. Tenemos que empezar a ver a la persona de al lado como perteneciente a nuestro grupo. Vivimos en una sociedad muy rápida, de mucha tecnología, pero no damos los buenos días, que es lo más importante. Y a las familias, traer a las personas mayores a los centros residenciales no es ningún pecado, porque muchas veces les malatienden
Hay una cosa que se llama maltrato. Por mucho que un hijo y una hija quiera atender a sus padres, si se va a trabajar a las 8 de la mañana y viene a las 10 de la noche y también tiene hijos, es imposible que les pueda atender decentemente, como se merecen. Entonces, cambiemos, busquemos cambiar la sociedad y dar a todos, no solo a los mayores, sino también a los niños, el apoyo que necesitan. No sé si comparte ese análisis, hay una pérdida de valores, es verdad que el modelo familiar ha cambiado en los últimos años y es... Estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. La sociedad se está haciendo, no sé si más fría, la rapidez, no sé qué es lo que ocurre. A mí me ocurre, si casi no conozco a mis vecinos, nos ocurre a todos. Sí que es cierto, y Luis tiene toda la razón, necesitamos, creo que urgentemente, que nosotros mismos, la sociedad, nos demos cuenta de que nos necesitamos unos a otros. Porque si no, esa soledad, entre la soledad buscada y la soledad que te va cayendo, no sé por qué, bueno, es lo que tenemos, todo lo que todos conocemos, lo que hemos visto con esta señora. Falta autoestima, reconocimiento, porque en la época de crisis parece que hubo además una recuperación, se volvió a sacar a gente de las residencias, no sé si aquí hubo algún ejemplo por las necesidades económicas, ese dinero de la pensión era necesario para meterlo en la familia y dice, bueno, ahora que ya estamos bien, pues otra vez el paquete que vaya a la residencia. Sí, pero en el fondo se habla así porque al final estamos hablando de personas, es decir, no estamos hablando de mercancías, aunque cuando ha habido casos de este tipo, visto desde fuera, pues parece que es así. Cuando hay que tener un reconocimiento, ya no solamente porque cobren la pensión, sino por lo que ellos han hecho por nosotros durante toda la vida. Hombre, hablábamos que es debido. El Código Civil impone a los hijos el cuidado de los padres, igual que los padres tienen que cuidar a los hijos cuando son menores, incluso cuando no tienen medios, está claro, pero no tiene que ser la ley la que nos diga lo que es la naturaleza. Yo creo que los hijos tenemos que preocuparnos de los padres, pero como bien apuntaba la responsable de Cruz Roja, también hay que dejarles elegir. Una persona que no está incapacitada y que quiere hacer su vida, tampoco le puedes imponer por comodidad tuya o que se vaya a vivir a otro entorno, porque a veces le sacas de su entorno. Entonces hay que, a través de los medios tecnológicos, como decía Francisco, se puede establecer esa comunicación diaria. Lo que no podemos es olvidar a los mayores. Igual si vienen a la residencia, no quiere decir como está en la residencia, pues ya me olvido de ellos y no les voy ni a ver. Yo creo que lo importante es eso, mantener los vínculos, bien sean familiares, si los hay, lógicamente, y si no, vecinales. Es importantísimo los vecinos que puedan llamar, y a nosotros, de hecho, de vez en cuando también nos llaman familiares que residen fuera y llaman. Llevo varios días sin poder contactar con mi padre o mi madre, y vamos al domicilio, comprobamos si está bien, en algún caso nos hemos encontrado a alguien que estaba mareado o y le hemos ayudado, o incluso en una ocasión que, bueno, afortunadamente terminó muy bien, pues la señora iba siempre a la misa, vivía sola, las familias vivían en Valladolid y se había quedado dormida en la iglesia. El párroco cerró, se marchó, la señora por la noche no estaba en casa, todo el mundo alarmado, nos movilizamos y bueno, hasta que ya la encontramos pensamos, no se habrá quedado en la iglesia, y ahí estaba la pobre mujer sola. O sea, son situaciones que si hay un cierto control, pues no pasarán 10 días. Hay que respetar a las personas que quieran vivir solas en casa, pero es verdad que, bueno, aquí escuchábamos, hay 2 personas que tienen 102 años. Bueno, pues con 100 años es más complicado que alguien pueda hacer la vida sola en casa. ¿Cuáles son las señales de alerta o de alarma que tienen que tener en cuenta los familiares o los vecinos para notar que esa persona no puede seguir viviendo sola y que está rayando el peligro de que pueda tener algún accidente y algún problema, por mucho que ella quiera vivir sola? Bueno, hay señales muy claras que tienen que ver con el cuidado personal, evidentemente, con la situación del domicilio, incluso con pérdidas en la calle, pero yo creo que incluso en esas situaciones lo que tenemos que buscar es dar los servicios adecuados. A lo mejor se pueden dar en el domicilio o a lo mejor no, pero en cualquier caso, repito, hay que dotar
a las personas de los recursos que necesitan y luego pues dejarles elegir. Para nosotros es muy importante, y en todas las actividades que realizamos con personas mayores, realizar esa labor de empoderamiento, decimos nosotros, es decir, que puedan elegir, que conozcan todos los recursos y luego, bueno, pues que sean ellos los que decidan. Es verdad que hay situaciones que con señales de alarma, pues lógicamente tienes que tomar decisiones, ¿no? A veces las pueden tomar de manera solitaria, y es una decisión absolutamente personal, como la de estar sola, por ejemplo, y otras veces pues necesita más ayuda, ¿no?, de profesionales, de familiares, etcétera. Lo que sí que estamos viendo también es que está cambiando totalmente el modelo de persona mayor, y también nosotros ahí estamos adaptando los medios. Ahora mismo las personas de 65 años que solicitan un servicio de teleasistencia no quieren un servicio de teleasistencia fijo en el domicilio, quieren una teleasistencia móvil, y eligen ese servicio pues porque no es invasivo y porque además si lo necesitan, pues muchas veces lo comentan, así no molesto a mis hijos, o porque los estilos de vida, es verdad, han cambiado y es verdad que todo va más deprisa, y bueno, pues ahora también se están haciendo las cosas de manera diferente. Bien es verdad que, como en la residencia, nuestros usuarios de teleasistencia pues tienen más de 80 años, la gran mayoría, tenemos una población sobreenvejecida, y luego hay otro tema que a mí me parece muy importante y donde nosotros también estamos apoyando, es el de los cuidadores, porque los cuidadores también son muy mayores. Dotarles de un servicio de respiro, de grupos de autoayuda donde se pueden encontrar con otras personas que tienen las mismas dificultades y a la vez estar seguros porque a la persona que cuidan pues se hace cargo un voluntario durante ese tiempo, es importante. Todas estas situaciones se dan y bueno, pues hay que intentar darle respuesta. Sí, porque hay veces que los cuidadores están más para que les cuiden que para cuidar. En el Reino Unido incluso hay una secretaria de Estado de la soledad, porque claro, han detectado que incluso en el último mes 200.000 personas mayores ni siquiera han tenido una conversación con ningún familiar o con ningún vecino. ¿Creéis que la soledad se debe ser un problema, un asunto de salud pública? Y lo quiero enlazar por la parte que antes le corté, de un problema ahora mismo que ustedes tienen, y cuál es la petición que hacen para que esos programas para combatir la soledad se solucionen. Por supuesto, yo estoy de acuerdo, es un problema que las instituciones tienen que asumirle, por supuesto. A mí el ejemplo inglés me parece que es algo que hay que seguirlo. Nuestro programa es, como os decía antes, es eminentemente de acompañamiento a distancia. En Valladolid concretamente 29 equipos, en pueblos pequeñísimos. Claro, ¿qué coste tiene eso? Coste, sí. El mantenimiento anual, 30 y tantos euros por equipo. ¿Al año? ¿Anual? Nosotros ¿Y ese mantenimiento de esos equipos que ya existen ni siquiera se van a poder...? Tenemos garantizado, la empresa técnica que nos lleva este programa, Quantis, nos ha dado su palabra de que van a mantenerlo de momento hasta febrero, por cuenta de ellos, sin cobrar. En total estamos hablando de unos 70 y tantos mil euros por toda la comunidad de Castilla y León. Tenemos 108 equipos, no es mucho dinero. Estamos hablando, estamos hablando de una persona, por ejemplo, ¿no? Ejemplos claros que son reales. Una persona que está todos los días llamando a su hija, que está en no sé qué ciudad de Polonia, para acompañarla a hacer la comida, porque la hija no sabe cocinar, ya sabes cómo son las hijas. Os puedo contar el señor que le pusimos el equipo, vive solo, por supuesto, y todos los días estaba en casa sin afeitar, mal afeitado, de 2 o 3 días en pijama, hecho un asco. Le ponemos el equipo, todos los días, al menos al principio, le llamo una persona nuestra, además que se llama Soledad. Y bueno, el primer día se sorprende, el segundo día está afeitado y el tercer día está perfectamente vestido. Eso es luchar contra la soledad, a distancia. Tenemos que despedirnos porque no tenemos tiempo para más. No sé si algún otro mensaje claro para, seguramente nuestra audiencia también es gente
mayor que nos sigue a diario, ¿qué mensaje les diría ahora que seguramente nos están escuchando? Bueno, pues básicamente que sean conscientes de que algún día seremos todos mayores. Afortunadamente, ojalá estemos bien para poder disfrutar de nuestra soledad o de nuestra participación social, pero que la policía está ahí pendientes también de su seguridad para que ellos tengan ese bienestar. El plan Mayor Seguridad dentro de la policía lo estamos desarrollando desde el año 2010 y bueno, si tienen cualquier problema, cualquiera tiene un teléfono y el 112 o el 091 y vamos en 3 minutos a levantarles si se han caído o a cualquier otra cosa, que también la policía está para eso. Desde Cruz Roja. Bueno, pues nada más, animar también a la gente mayor que nos ve, bueno, pues que si necesita cualquier servicio, si sufre de soledad, ahí están nuestras oficinas en cada provincia. Tenemos una y 79 puntos repartidos por toda Castilla y León, pero además transmitirles que también pueden hacer voluntariado, que es otra forma de paliar la soledad y de sentirse además muy útil, y se lo recomendamos a todo el mundo. Luis, muchas gracias. Yo quería decir, para cerrar un poco, que la persona mayor tiene derecho a elegir, a decidir, pero no a cualquier precio. Es una pena que en un siglo XXI nos encontremos a una persona muerta durante 10 días. Me parece que la sociedad tiene que abrir sus puertas, su corazón, y evitar por todos los medios que vuelva a pasar esto. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña, mucha suerte, que les vaya bien y que no tengan soledad, que unos a otros nos acompañemos. Nosotros nos vamos. Tenemos pendiente hablar de las pensiones, que decían, vamos a hablar de las pensiones, es una de las preocupaciones que también les quita el sueño, no solamente la soledad y los problemas y las cosas que se están escuchando últimamente. Ya de las pensiones, si las vamos a recibir los más jóvenes, eso ya será otro cuento distinto. Pero eso será más tarde, porque la próxima semana tenemos un programa especial con motivo de las elecciones agrarias 2018. Haremos un debate largo e intenso con las 3 organizaciones profesionales agrarias para conocer cuáles son sus modelos y para que los agricultores y ganaderos tengan muy claro a quién tienen que votar. Hasta entonces, pasen una buena semana.